Para este proyecto de corrector de factor de potencia disponemos de lo que es el Arduino Uno, que va a ser nuestro procesador, nuestro cerebro a la hora de corregir el factor de potencia. Lo vamos a acompañar con esta baquela, que es un banco de relevos que va a hacer las veces de switch para intercambiar los diferentes capacitores. Luego vamos a tener lo que corrige el factor de potencia, que son el banco de condensadores. Estos capacitores son de gran capacidad. Tenemos que son 4 microfaradios, 5% de tolerancia, 450 voltios de corriente alterna y que trabaja entre 50 y 60 Hz. Estos capacitores los vamos a conectar a lo que es los relevos, y los relevos los vamos a conectar al Arduino. El Arduino va a intercambiar los diferentes capacitores dependiendo del desfase que tenga la corriente a la hora que se conecte un motor. Para censar la corriente y el voltaje de la carga, vamos a hacer uso del siguiente sensor. Este sensor tiene esta bobina que se conecta a la fase de la corriente alterna, lo que nos permite censar la corriente, el voltaje y el factor de potencia, el factor de la potencia aparente de la corriente. Lo que vamos a hacer es enviar esta información que tiene el sensor directamente al Arduino. El Arduino va a comparar y dependiendo del desfase de la corriente, pues va a activar alguno de estos o 2 o 3 capacitores para nivelar lo que es el desfase de la corriente con respecto al voltaje. Todo eso va a ser visible a través de lo que es una pantalla LCD de 2x16. Para el sistema de la carga tenemos lo que es el conector de la corriente alterna y donde van a ir conectadas las cargas inductivas, en este caso los motores. Tenemos que la bobina del sensor tiene que ir conectada a la fase de la corriente alterna y cada una de las fases está conectada en paralelo, y el neutro está conectada igual, cada una en paralelo. Vamos a ver cómo está conectado el proyecto. Empezamos por la alimentación AC, que conecta el sensor que mide la corriente, que está conectado en paralelo con la carga, y en paralelo también está este cargador de 5 voltios 2 amperios, que es el que usamos para alimentar el Arduino por medio de este cable de impresora, que también alimentamos los 5 voltios que necesita el sensor y los 5 voltios que necesita el relevo. Los capacitores están conectados uno en cada bornera, y en esta bornera verde está conectada lo que es la corriente alterna, que alimenta la baquela de relevo y la parte del sensor aquí. Entonces este sensor lo que hace es, con la bobina que está puesta en la fase, mide corriente, y aquí con la siguiente bornera mide lo que es voltaje. Con la corriente y el voltaje tenemos lo que es la potencia, y con la potencia podemos tener lo que es el factor de potencia. Tenemos que de este lado de los pines digitales están conectadas la LCD, el sensor está conectado también a la tarjeta de Arduino, y también los relevos, cada uno de los relevos está conectado a un pin digital del Arduino. Entonces, cuando se conecta una carga, en este caso la carga es un motor
de inducción, como lo es un taladro, que hace que se desfase la corriente con respecto al voltaje, pues el sensor me mide la corriente que está consumiendo, la compara con el voltaje, halla lo que es la potencia que está consumiendo la carga, hace los ajustes necesarios y habilita uno de los 3 condensadores que están acá, o los 2 o 3, los que sean necesarios, para poder nivelar el factor de potencia y que sea un valor cercano a 1. Vamos a probar. Podemos ver que el factor de potencia está en 1, tenemos que el voltaje son 110 voltios y tenemos que se ha consumido una energía de 57 voltios, kilovoltios, perdón. Como podemos ver, tenemos un voltaje de 117 voltios, tenemos una energía consumida de 57 kilovoltios y un factor de potencia de 1, porque no tenemos ninguna carga que esté conectada todavía al dispositivo. Tenemos este motor de un taladro. Una vez lo iniciemos, pues va a censar lo que es la corriente y la potencia de la carga. Tenemos que se está consumiendo 1.7 amperios con una potencia de 99 watts. Tenemos que el factor de potencia es de 0.87 y que el factor de potencia corregido es de 0.99, casi 1, que es el que se espera. Aquí vemos cómo va cambiando la potencia dependiendo de la intensidad del motor. Corregido 99. Se están consumiendo 1.4 amperios y una potencia de 83 watts. Tenemos ya aquí el proyecto en su fase final con su caja, la LCD funcionando, está conectada a la corriente. Tenemos lo que es el botón de reseteo en caso de que el Arduino tenga algún inconveniente. Como ustedes saben, los Arduinos son poco tolerantes al ruido, entonces cuando se usan motores de gran capacidad, pues el ruido los afecta. Tenemos aquí de nuevo el motor, el taladro, lo vamos a conectar a la toma corriente. Ya conectado el motor, procedemos a accionarlo para ver cómo se corrige el factor. Está consumiendo 1.6 amperios y una potencia de 88 watts. El factor de potencia es de 87.87, pero corregido está en 0.99, casi 1, que es lo que se pretende. Tenemos para conectar cargas adicionales de este lado del proyecto, entonces podemos tener 2 motores conectados. Vamos a ver cómo se retorna a sus valores iniciales. Como vemos, ya no está marcando la corriente, ya no está marcando la potencia porque no hay ninguna carga conectada, y tenemos que el factor de potencia es de 1 porque no hay ninguna carga conectada todavía, y tenemos que el voltaje está en 116 voltios y esta es la corriente, el voltaje consumido, que es alrededor de 59 kilovoltios. Tenemos en esta parte lo que es el IDE de Arduino. Tenemos el código que se implementó para el diseño del corrector de factor de potencia. Tenemos lo que son las librerías de la LCD. Tenemos la librería del sensor que tocó descargarla. Tenemos los pines que estamos usando para cada uno. Tenemos 2 y 3 como RX y TX. Tenemos los pines de la LCD. RS desde el 7 hasta el pin 12. Tenemos los relés que son 6, 5 y 4.
Bien, tenemos declarado los pines de los relevos como salida, tenemos la inicialización de la LCD, tenemos como mensaje de inicio corrector de factor con un retardo de 500 milisegundos, tenemos el relé 1 en alto, el relé 2 en alto, esperando la señal del sensor. Tenemos lo que es, creamos una variable flotante para la lectura del voltaje, que es B. Tenemos una variable flotante I para la corriente y tenemos la potencia, también una variable flotante. Aquí se imprime la lectura del sensor, al igual que acá. En este caso sería la potencia. Bien, aquí se hace el proceso de la energía consumida con un retardo de 500.000 milisegundos. Tenemos aquí el factor de potencia de la carga, que está dada por P sobre el voltaje por la corriente, el real, y luego más abajo tenemos el corregido. Una vez hecho el proceso de corrección con los capacitores, aquí. Si el factor de potencia es menor o igual a 90, entonces se activa el relé 2. Si el factor de potencia es menor a 85, entonces activamos el relé 1. Si el factor de potencia es mayor o igual a 90, entonces activamos el relé 3 y imprimimos en la LCD. Luego de eso apagamos o ponemos en bajo los pines de los relevos 1, 2 y 3, si no hay necesidad. Eso sería todo el código. Muchas gracias.